eran quienes estaban atrás de todo ese proyecto, junto con Eduardo Yacardi, dueño del estudio. Hijos, me voy a... O sea, te hablo un poco de lo que es el compendio de mi vida en aquellos años. Estoy Bueno, pasando por muchas etapas al mismo tiempo, ¿eh? conectemos entonces, ¿cómo fue que pasaste por la actuación? Que vos me dijiste, ¿cómo empezaste a hacer doblaje? Que ya me habías hablado un poco de Inoplatívoros, habías hablado también un poquito más, que fueron como voces. Pero ¿cuál fue así como el papel más importante que tuviste con el que Con el que yo arrancaste? empiezo, con lo que yo arranco así ya, que hice casting y yo me quedo con ese personaje, es Mi Identidad Secreta, Andrew Clements, una serie que pasaba en Canal 5 de un niño que tenía superpoderes y le gustaba leer cómics. Y otra serie, y ese niño tenía 13 años cuando yo empecé a doblarlo y yo tenía 17. Ese niño trabajó en Stand By Me y después en Sliders, Jerry O'Connell. Sí. Y en esa época hablaba más o menos así. Oiga, doctor Jeffcoat, ¿no sabe dónde se quedó mi hermana Erin? No la encuentro. Y después hice otra serie que se llamó Comando Especial, que fue una serie policíaca con chavos muy jóvenes, donde empezó Johnny Depp, que Ujú. lo hablaba Chucho Barrero. Yo hacía Penhall, el hijo de pues un actor muy importante de aquella época que se llamaba Dom DeLuise, un comediante. Y entonces con estos dos personajes yo pegué muy duro y empecé fuerte porque salieron a Canal 5 aquí en México inmediatamente y como que me dio mucha fuerza en el inicio, ¿no? Y después hice a Shaggy en un cachorro llamado Scooby-Doo, que después pasó mucho en Cartoon Network también. Hicimos obviamente los Dinoplatívolos, hicimos otra serie que se llamó Los Supersónicos, donde hacía Sí. yo al sobrino del señor Júpiter, un científico loco que se llamaba Ravel, con unos dientes así, hablaba muy chistoso. Y luego de ahí dimos el brinco bueno, trabajé también al mismo tiempo, mis pininos fueron haciendo personajes pequeñitos, así de, aquí está la carta, señor capitán, que fue lo primero que dije, haciendo un viejito, en una película que ni sé cómo se llamó. Y personajes incidentales en series como Miami Vice, como Dallas, como Camino al Cielo, Invasores, ¿te acuerdas? Aquellos Sí. de la B, sí, Sí. que es buenísima esa serie. Miami Vice, el reportero del crimen. Había, bueno, una cantidad de series. Me tocó incluso empezar a hacer personajitos chiquitos en Karate Kid 2 Oh. y tengo una anécdota chistosa, en paz descanse, que acaban de, bueno, hace unos meses, en febrero, falleció Luis Alfonso Mendoza, Mm, la voz del Conde Pátula. sí. Él hizo a la voz de Karate Kid. Y entonces estaba dirigiendo Rosanel de Aguirre, que de quien te comentaba, la mamá de Fiona en la película. Y entonces Luis Alfonso le pide permiso porque grabaron primero los diálogos y todas las escenas de reacciones donde grita y pega las dejaron al final para que su voz no se lastimara y estuviera fresca en diálogos. Y entonces le pidió permiso porque tenía que ir a grabar otra cosa que le urgía, y le dijo, voy, grabo y regreso, ¿no? Pero se fue, grabó y no regresó nunca. Y urgía sacar la película, entonces adivina quién hizo todas las reacciones en la película 2. Sí, obviamente, sí, mismas que no me pagaron a mí, se las pagaron a él, pero bueno. Entonces son gajes del oficio, sí, anécdotas que van pasando en la vida. Y entonces, un buen día, empecé a hacer otro tipo de proyectos en los que empezamos a trabajar también ya de más envergadura, películas más importantes. Me tocó, por ejemplo, en ¿Dónde está el policía? La segunda parte. Yo hice todos los efectos del negrito que hace todo con la boca. Todos esos efectos, muchos los hice yo porque no venían en pista. Y como más o menos se me daban, pues los hicimos en esa película, ¿no? Las aventuras del Barón Munchausen y Celestelar, al Barón Munchausen, Sí. ¿Sabes que en la vi aquellos muy años. chiquitita? Era re chiquitita cuando la vi. Pero Cuando viste esa película, sí, 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 pero me acuerdo, me sí, encantó. sí, trabajé en esa época en radionovelas,
importantes, estando yo parado en micrófono al lado de Marga López y Jacqueline Andere y otros compañeros, ¿no? Jaime Puga, el señor Humberto Espinosa, el ecoloco de Burbujas, muchos actores importantes. Luego de ahí, mientras yo estaba haciendo eso, obviamente un buen día llegó la aventura de Caballeros del Zodiaco con Jesús Barrero, que me convocó para trabajar con él, y ahí empezó en el 91. Te hago una pausa, porque me hicieron una pregunta, porque me preguntaron que cuentes la anécdota en donde Jesús Barrero te metió en el auto para llevarte a grabar. Alguien conoce mucho. Lo que pasa es que Jesús Barrero y yo fuimos muy amigos, pero muy amigos, fuimos como hermanos. Él, cuando se divorcia o se separa de la mamá de su hija, su esposa en aquella época, se deprime mucho. Esta persona pues se lleva a su hija. Hubo muchas situaciones muy complicadas que fueron difíciles. Entonces yo me lo llevé a vivir a Cuernavaca, y estando allá le conseguí una casa enfrente a la mía, y íbamos y veníamos diario a México a trabajar en esa época, y fue cuando empezó Caballeros del Zodiaco. Entonces él llegaba muy tarde, llegábamos muy noche, llegaba a preparar los llamados del día siguiente, se desvelaba, y cuando yo llegaba en la mañana, que quedábamos de vernos a las 7, porque arrancábamos la grabación a las 9, yo llegaba a las 7 y apenas estaba metiendo a bañar, apenas iba desayunando, entonces íbamos saliendo al cuarto para las 8, 10 para las 8, y haces más o menos una hora de camino, en esa época, ahora ya no, ahora es mucho más tiempo porque hay más tráfico, en esa época era como una hora y cuarto de distancia. Entonces me daba las llaves de su coche y me decía, maneja tú, y se iba dormido, y entonces yo tenía que meterle pata, y pues yo me aventaba 30 minutos de camino, ¿no? Para llegar, y él muy pues muy comodino, se iba dormido todo el camino. Esa es la anécdota. Por eso. Ok. Bueno, entonces contabas que había arrancado con todo esta cuestión de Caballeros, ¿no? Cuando arranca. Sí, esto fue en el 91 cuando empezamos a hacer el doblaje, aunque hasta el 92 salió al aire. O sea, el doblaje empezó en México en el 91, pero recién en el 92 se emite en la tele. En la televisión, en Canal 7, en un programa que se llamó Caritele, con Adriana de Castro, misma que tuve oportunidad hace poco, y esto también es como una anécdota bonita y muy especial que sí quisiera compartir, porque pues a mí me pasó algo muy 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 bonito. En esa época nos fue a entrevistar Adriana de Castro a todo el elenco de Caballeros del Zodiaco, a todos, y resulta que varios años después, y déjame ver si aquí lo tengo, déjame buscarte el archivo donde tengo todo lo de Bandai. Resulta que me contrata Bandai para anunciar el lanzamiento de los nuevos muñecos de Caballeros del Zodiaco, los personajes que venían solamente Seiya, Saga de Géminis y Ayoria, ¿sí? Son los tres los primeros que sacan. Y entonces ya cuando me contratan y nos arreglamos y todo, me entero que también contrataron a Adriana de Castro para que ambos estuviéramos en este evento en La Mole. Aquí en México hay una convención muy importante que se llama La Mole, ¿sí? Y entonces, déjame ver si está aquí, Cosmos, entrevistas, déjame encontrártelo porque creo que sí es importante tener esa documentación. Locutores Martínez, Oaxaca, Premier, Opciones, recuperadas, Semana Tabasco, convenciones, Antonio, el día del... ¿será que no la tengo aquí? Bueno,
Si no, al rato la encontraré. Pero resulta que nos contratan y pues ambos nos dedicamos a conducir el evento, que fue todo un éxito, y además a firmar autógrafos y todo en pleno inicio de la pandemia. O sea, Oh. en la semana, es más, el primer contagiado internacional estaba ahí, en la mole, ¿sí? Entonces yo obviamente, esto fue el 14 de marzo, Marzo. el día 15 de marzo me encerré y desde el 15 de marzo yo no he salido de casa. Claro. No, sí. Sí, sí. Wow. Qué duro. Bueno, te iba a comentar, bueno, volviendo, vamos a hablar de algo un poco más alegre. No, no me complica, pues son gajes del oficio, no pasa nada. Te iba a preguntar, hay algo que me llama mucho la atención y es cómo la tecnología, de ser de ser algo, la actividad del doblaje, que los Ajá. mantenía a varios adentro de una sala y interactuaban y hasta recreaban las escenas, con el tiempo, eso, para acelerar el proceso de producción, entran de a uno, graban lo suyo y se van. Sí, ahora es diferente. ¿Cómo se recrea la escena? O mejor dicho, es como que ustedes tienen como una pizza que se las dan por separado, pero una pizza no, porque una pizza uno se hace a la idea de que es un pedazo de una circunferencia. Pero imaginemos que cortamos la pizza con como forma de rompecabezas. Entonces nadie sabe qué es cómo es la obra final, o sí. Mira, cuando llegas al llamado con un director, el director en 3 minutos, o a veces en menos, te dice, te llamas así, tu personaje es esto, esto, esto y esto, y la película se trata de esto y esto y esto. Es todo lo que te dicen, y eso te dicen en 2 minutos. Entra, vamos a ensayar la primera escena. Así empieza todo. Y entonces te ponen la primera escena y pasa algo. En la época en la que todos trabajábamos juntos, había algo que se llamaba réplica. ¿Qué es una réplica? Es que escuchas al actor junto a ti diciendo el texto previo al que tú vas a decir, y entonces te da la intención, te da el tono, la energía, la emotividad a la que tú contestas y replicas correctamente. Claro. Pero cuando ya grabas ahora en esta nueva tecnología, que esta nueva tecnología con la que todos grabamos se llama Pro Tools, y es esto que te voy a compartir, que está aquí. Esto es un Pro Tools, de hecho lo tengo abierto porque hace un rato estaba yo grabando unos audios. Ujú. Entonces, resulta que con esto tú aquí pones un canal, acá pones otro canal, y si quieres abres otro, y puedes tener 100 canales abiertos y cada canal es para un actor. Mm. Entonces esto provoca que la mezcla final tenga muy alta calidad a nivel de sonido, Claro. pero el hecho de que cada quien grabe en su canal, si un actor que llega a grabar no es experimentado y no tiene una buena dirección, no va a lograr el nivel de respuesta, energía y réplica que tendría un actor profesional que sí tiene toda la experiencia, y además bajo una buena dirección. Cuando ya tenemos una cierta experiencia, lo que hacemos es que tomamos como referencia para nuestra réplica el personaje en el audio original que está antes de nosotros. Claro. De acuerdo a cómo nos esté dando la emoción y la intención, nosotros respondemos. Ujú. Tal cual. Y es como lo vamos haciendo, ¿sí? Pero también aquí se dan muchos factores que provocan que en muchos casos ya no se escuche tan cálido el resultado como se hacía antes, ¿no? No No, quiere decir que no existan casos buenos, ¿eh? Hay casos que sí se logra. te iba a decir, nos quedan 18 minutos. ¡Ay, tan poquito! Es que duran una hora los lives de Instagram, pero yo te iba a proponer lo siguiente. Vamos a ir primero a las preguntas que me dejaron para vos, Sí, y después, si te copa la charla, podemos extenderla, hacemos otro live y la extendemos un poquito ándale. más. Dale. Eso me late. Sí, para que no se nos quede ahí en el tintero mucha información. Entonces, preparamos a los amigos para que cuando termine esto vuelvan a darle clic al enlace y nos reconectemos. Exactamente. ¿Vale? Bueno, entonces, la primera pregunta, bueno, que en realidad primera, por ejemplo, Neko-san pregunta, eh, ¿quién fue, o sea, qué personalidad, qué doblador, qué actor de doblaje fue tu inspiración dentro de tu carrera? Jorge Arvizu, el Tata. Sí, la voz original de
Pedro Picapiedra, Oh, de Benito B. Bodoque, de la voz original del tío Lucas en los Locos Adams, la voz original del Pájaro Loco, la primera voz de Félix el Gato, la primera voz de Bugs Bunny, la increíble y monumental voz del chef antagónico de Ratatouille, el malo, el chef malo, lo ujú. hizo él también, la voz del superagente 86, ¿sí? Un actor impresionante a nivel de caracterización. Entonces, para mí era y sigue siendo y seguirá siendo mi ídolo. Otra pregunta es, por qué, por qué en los episodios en donde Saga se pone la armadura de Géminis pasa a tener otra voz que no es la tuya? Hubo por ahí un capítulo, unos episodios donde yo no lo doblé y yo desconozco honestamente cuál fue el motivo de Jesús Barrero para no llamarme. Tengo la sospecha de que fue porque en aquellos años Jesús dejó de tener relación laboral con la Asociación Nacional de Actores. Y entonces yo, como soy ANDA, Sí. yo no pude darle servicio durante mucho tiempo mientras él no arregló esta situación. Entonces yo me imagino que en esa época fue cuando tomó la decisión de hacer esto. Imagino. Y pero para todos fue como un golpe muy fuerte porque fue bastante, o sea, para todos los que conocemos la voz del patriarca fue como muy notorio. Claro. Exactamente. Bueno, Pero esto pasa con todos los personajes. Les cambias la voz y sientes que se te va una parte de tu memoria nostálgica, ¿no? exacto. Otra cosa que te iba... Ah, porque en base a esto muchos sospechaban. Había una entrevista que vos habías hecho para Perú, para un evento que hubo cuando estuviste allá en Perú, y Sí. contabas que te habías quedado afónico una vuelta haciendo la voz del patriarca que te habían dado como 4 páginas. ¿Qué pasó? Sí, Yo, sí, sí, fue muy fuerte. yo asocié que era por eso. Yo dije, ah, tiene sentido. No, esto fue el inicio de Caballeros del Zodiaco. Ah, En las salas, eran unas salas oscuras, muy oscuras, de doblaje, pero que tenían un atril muy grande. Voy a compartirte la imagen de ese atril atril. y de una foto de cómo era ese estudio en esa época. Esta foto que les voy a compartir es de la época en la que yo dirigía, en la misma sala donde hicimos Caballeros del Zodiaco, exactamente en la misma. Yo dirigí Los Motorratones de Marte, Oh, ¿ok? Entonces, esta foto que estás viendo ahí es en esa sala. Obviamente, si ves, el atril era muy grande. sí. Entonces ahí nos podíamos parar 3, 4, 5 personas al mismo tiempo a grabar en esa época a un solo micrófono. El director normalmente estaba de este lado, sentado en una mesita que había aquí abajo. Sí. Y entonces acá se paraban los actores. Yo en ese momento estaba grabando los títulos y los insertos de Los Motorratones de Marte. Entonces resulta que Jesús Barrero lo que hacía era algo muy sencillo. Había una banca muy larga como de iglesia, de estas de madera así larga, donde estábamos todos sentados. Y entonces volteaba y decía, a ver, fulanito, fulanito y fulanito, o sea, 3 o 4, decía, pásenle, tú vas a hacer tal, tú vas a hacer tal, y tú vas a hacer tal, y tú tal. Y ensayábamos y grabábamos. Fortuitamente así nos fue dando los personajes. Entonces un día me dice, a ver, Javier, tú vas a hacer a uno que se llama Arles, que era el patriarca. Y entonces estaba parado junto a mí en ese atril Salvador Delgado, la voz de Doctor House. Estaba así junto a mí. Y entonces lo ensayo, lo veo, digo, ok, graba. Y lo único que decía es, voy a acabar contigo, Sella. Y como le vi que era de malo, pero yo no sabía que era el antagonista, yo nada más le vi que era de malo y no sabía si iba a hablar más. Yo dije, pues le pongo voz de malo, ¿no? Y dije, voy a acabar contigo, Sella. Y brinca Salvador y se va para atrás y me dice, no sabía que te salía esa voz. Y digo, yo tampoco. Pero ya quedó, ¿no? Entonces pasaron otras escenas, nos vamos a Cuernavaca y al otro día cuando sale Jesús y me da las llaves y sube al coche, se empieza a morir de risa y le digo, ¿qué te pasa?
¿qué crees? ¿Te acuerdas de tu personaje ese que le pusiste la vocesota esa de malo? Le digo, sí, pues es el antagonista y no deja de hablar en todos los capítulos que vienen. Y yo, no te pases, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pues a ver, mano. Entonces llegamos a grabar y obviamente terminando el primer capítulo me quedé afónico. No. El segundo ya no me salía. Tuve que descansar y grabar al otro día y me tardé 4 capítulos más o menos en encontrar la colocación correcta en trabajo de resonadores, apoyos, para no lastimar mis cuerdas vocales y que se siguiera escuchando con el poder, la fuerza y la textura. Y desde entonces hasta hoy, que son 28 creo años ya después de esto, seguimos haciéndolo así. Es la técnica de los cantantes. No, fíjate ¿No? que no tiene nada que ver con los cantantes. O sea, tiene que ver solamente en lo que sería el diafragma como apoyo principal de Claro. soporte. Pero a nivel de garganta, muchos piensan que yo hago el sonido con la garganta y es un error. No, O bueno, no, no. más bien, no es con las cuerdas vocales. Porque si yo hiciera eso con las cuerdas vocales, sonaría así. Voy a acabar contigo, Seiya. ¿Escuchas la diferencia? Se queda aquí atorado y después de un rato me voy a lastimar. Sí. Pero si yo utilizo unas membranas que se encuentran arriba de las cuerdas vocales, que se llaman cuerdas falsas, y las hago reverberar, es cuando suena de esta forma. De esta forma yo ya no me canso, puedo estar hablando horas y horas con ese sonido y no me pasa nada. Ahora, si eso le das apoyo y resonador de pecho, suena de esta forma. Y puedes estar horas hablando así y ya no te va a pasar nada. ¿Ok? Está perfecto. Entre otros personajes, creo que también hiciste un capítulo, la voz de Jun, en Sagitario. Sí, no solo eso, yo hice 18 personajes en Caballeros del Zodiaco. No, pero me acuerdo como de los personajes que en algún momento cambiaron la voz, pero Sí, lo podés reconocer. Habu, que fue el primero, digamos, sí, que recuerdo que hiciste. Después ajá, hiciste de Mime, de Benetosh, sí, más adelante. Y bueno, después hay un montón, pero que me acuerdo que eran como menos, tenían menos protagonismo quizás. sí. Así que, ¿Sabes por qué pasaba esto? Porque Jesús de repente nos llamaba, teníamos llamado, llegamos, pero había compañeros que, híjole, ¿sabes qué? No voy a poder llegar porque tengo otra grabación que ya había aceptado, o lo que sea, ¿no? Y había que sacar el capítulo, entonces volteaba y decía, a ver, pues ahora tú vas a hacer este personaje, pásale. Y así era semana con semana y día con día, y entonces por eso es que claro. hay una anécdota muy buena de Daniel Abundis, que también hizo cientos personajes, que después le dijeron que si eran los caballeros de Abundis en lugar de los caballeros del Zodiaco. Hizo un montón de Hizo también voces. un montón de personajes, ¿no? Sí. Sí. Sí, me acuerdo. De hecho, me acuerdo que en un momento dije, ¿quién es esta persona? Porque era como que lo escuchaba todos los capítulos en un personaje diferente. Sí, porque Daniel no tenía otra cosa que hacer más que estar ahí junto a Chucho todo el día, yo creo. Sí, no, pero era una época muy bonita en la que todos convivíamos, todos estábamos juntos y todos nos apoyábamos y nos cubríamos, ¿no? Voy a seguir preguntando porque me voy a quedar preguntando yo. Sí, no te preocupes. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta, que más te divierte del doblaje? Esto lo pregunta Jonathan. El poder dejar de ser yo para convertirme en un nuevo yo. Siempre. O sea, dejar mi personalidad y a Javier en un lado, olvidarme de él y entrar en un nuevo ser y convertirme en algo totalmente diferente a mí, y además hacerlo con credibilidad y lograr engañar a la gente y que muchas veces no sepan que soy yo. Eso es, creo que, lo más maravilloso. Esto es un poco de mago en el fondo. En el fondo tiene algo de magia. Un día Gerardo Reyero me paró en un pasillo de doblaje, otro querido amigo, actor también muy importante de doblaje, y me dice, oye, Javo, ¿que tú eres la voz de la vaca? Le digo, sí. Y si tengo 2 años viéndola y no sabía que eras tú, yo pensé que era una mujer y no atinaba a ver quién era, ¿no? A mí me pasó Órale, lo mismo. A mí me pasó qué lo maravilla, mismo. ¿no? Que pues ese es un honor, ¿no? No, a mí me pasó lo mismo. De hecho, cuando me enteré por tu flyer que eras vaca, y yo dije, increíble. Eso es algo para destacar. Te iba a preguntar. Espera, porque tengo un montón de preguntas. Lo de Jesús ya lo dijimos. Después otra de las cosas es, ¿qué personaje de todos los que doblaste
es como tu predilecto, tu nene mimado? Esa es una pregunta que me hacen muy, muy seguido y siempre les contesto igual. Si tú tienes hijos y tienes 2, 3, 4 hijos y te preguntan a cuál quieres más, ¿qué contestarías? Es No, difícil, ¿no? no, Es no, difícil. no contestás de manera correcta, quizás. Es que la realidad es que todos finalmente representan algo especial, una etapa importante, un momento importante, un aprendizaje, un gozo, un cariño, todos. Entonces, no te puedo decir que uno lo quiera más que otro, pero sí te puedo decir que con algunos me he divertido más que con otros. Y eso ha sido como un regalo, una bendición dentro de mi carrera, ¿no? Te puedo decir que el personaje con el que más me he divertido es con la vaca, de la vaca y el pollito. Sí. Ese lo he podido sacar del contexto de la caricatura y usarlo en otros contextos. La he hecho cantar, tengo audios cantando con ella a nivel profesional, vaya. La he hecho cantar en inglés, en español, me ha ayudado a conducir programas de radio. Ha sido una maravilla, ¿no? Otro personaje también que me divirtió mucho fue Big Mama, Oh, y además me ha permitido tener una especie de enlace o un vínculo muy fuerte con muchas mamás, ¿sí? Les gusta mucho este personaje cuando voy a eventos, convenciones. Otro personaje que también me dio un vínculo muy especial con mucha gente fue Winnie Pooh. Otro fue Félix el Gato. Félix el gato. Otro también que a muchas, no sé por qué a muchas niñas, jovencitas sobre todo, les enternece mucho Wheezy, el de Toy Story, el pingüino de Toy Story. Ujú. Y también del otro lado también es maravilloso de repente tener todos los trolls que odian y que no quieren a Jar Jar Binks y se vuelve muy divertido. Para mí es muy divertida esa parte, ¿no? Bueno, así tantos y tantos personajes que he tenido oportunidad de hacer y que todos representan, te digo, algo interesante, ¿no? ¿Y qué fue lo que de repente te enamoró de la profesión? Porque de mago, de actor, de telenovelas, a pasar al doblaje en algún momento tuviste que elegir y dijiste me quedo Hay, acá. hay, hay tres cosas que me maravillaron. La primera, la más importante, es que la primera vez que yo entré a un estudio de grabación y hacían los pitufos, estaba oscuro, no veía, solamente oía, y vi que estaba una escena donde había 3, 4 pitufos platicando y contestándose, ¿no? Y cuando terminó la escena y prenden la luz, veo que solo hay un actor haciendo a los 4 al mismo tiempo, en un canal. Y ese era Arturo Mercado. Y fue cuando yo dije, wow, yo quiero hacer eso. Ahí me quedé pasmado y además enamorado de la profesión, ¿no? Y luego, otro punto también que me ayudó mucho y me gustó mucho es que, mira, te lo voy a poner en tres partes. La primera parte, Sí. eh, la memoria nostálgica. Tú le preguntas hoy a un niño de 7, 8, 9 años, ¿quién es Tintán? Y no va a saber decirte quién es Tintán. Pero si tú le dices, ¿sabes quién es Balú? Te va a decir, sí, el libro de la selva. Tal cual. Eso es un termómetro increíble porque yo sé que cuando yo me muera, cuando ya no esté aquí, las siguientes 10, 15 generaciones me van a seguir escuchando por encima de los actores que solo hacen televisión o solo hacen cine, porque los proyectos de los niños se relanzan cada 7 años, Eso es verdad. ¿sí? Eso es cierto. Entonces me hace ser perenne por muchos años más. Y otro punto importante también es que, y este punto también me encanta, me agrada mucho, es que cuando yo voy a una convención de cómics o a un evento, en ese momento ahí me siento tal vez como rockstar. Te subes al escenario y es increíble, es maravillosa la respuesta de amor, de cariño, de todo lo que pasa cuando vas y firmas autógrafos. Pero yo salgo de la convención y a 50 metros yo ya no soy nadie. Ya no existo. ¿Sí? O sea, la fama que yo puedo tener es una fama muy controlada,
y maravillosa. Yo salgo en mi ciudad y me subo al transporte público o me puedo ir caminando a donde sea y andar, y para que a mí me reconozcan es sumamente difícil. Tiene que ser un superfan que me ve en la calle, que sí me ha llegado a suceder, pero son contadísimas las ocasiones, o que de repente hablas en algún lugar donde hay gente y te ubican por la voz, sí me llega a suceder, pero no es fácil por la imagen, ¿me entiendes? Entonces guardo un cierto grado de intimidad de lo que es mi mundo personal, y eso es maravilloso, y eso lo encontré aquí. Y el último punto, que también es increíble, es que mira, cuando haces imagen, cuando eres actor con tu imagen, ¿cuántos proyectos puedes tener al año? ¿Cuántos personajes haces? Si tienes una telenovela, pues un personaje de una telenovela durante un año, ¿sí? Ponle que máximo puedes llegar a ser 2, o sea, que pudieras tener 2, pero es rarísimo. Una obra de teatro, 2 personajes. Una película de cine, 3 personajes. Que por ahí tuvieras una radionovela, 4 personajes. Un comercial, ponle otro más, 5, ¿sí? En mi mejor época de doblaje, yo grababa entre 18 y 22 personajes diarios. Y así fue por casi 20 años. Wow. Si tú le echas cuentas, ¿tienes ahí una calculadora? Nada más para hacer un jueguito, rapidito, ¿sí? Échale, ábrete una calculadora. Vamos a abrir una calculadora. Vamos a ver para que vean. Y esto es con todos mis compañeros que tenemos años en esto. A todos nos pasó lo mismo. Imagínate nada más esto que te voy a decir. Calculemos. Primero, no lo voy a exagerar. Lo voy a poner en... Porque... Sí, mientras lo abres, yo mientras comento, lo voy a tasar en 15 para no verme exagerado. 15 personajes diarios. ¿Sí? Vamos a multiplicar 15 por 5, que son de lunes a viernes. ¿Cuánto nos da 15 por 5? Tenemos 75. Ok, multiplícalo por 4, que es por un mes. 300. Ok, multiplícalo por 12, que es un año. 3600. Ok, multiplícalo por 20 años. No, astronómico. 72,000. Ok, ya magnificas. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, es que eres un maestro en doblaje, que te salen los... No, somos el resultado de la experiencia y la práctica. Nos quedan después de 50,000 grabaciones, ni modo que no me salga. ¿Nos quedan cuánto?